A los amigos de TLV1 vaya mi saludo y la reflexión de la semana. Nosotros hemos visto que esta semana cayó en el Congreso de la Nación la denominada Ley Ómnibus. Para hacer un análisis en profundidad de lo que eso significa, hay que ponerla en un contexto mayor, que es el contexto en el que se inscribe la victoria de Javier Milei en las elecciones del año pasado y también, por supuesto, la descomposición del modelo económico y del modelo político encarnado por Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández. ¿Quién es Javier Milei? Javier Milei es una persona espiritualmente desordenada, una persona absolutamente en crisis, que tiene mecanismos compensatorios con la facultad de la fantasía, que es una persona que no puede dar cuenta de la situación real y concreta en la que se mueve. Entonces exacerba una serie de aspectos que evitan su propia desintegración como sujeto. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, por supuesto, creer que su hermana es el Mesías, creer que habla con un perro, creer que viene a salvar mesiánicamente a la Argentina y abrazar una nueva religión. Entonces, sobre la base de esta persona tan débil, que decía que venía a combatir a la casta, es decir, a los beneficiarios de tantos años de problemas, de tantos años de transferencia de ingresos desde el sector popular hacia sectores concentrados, de tantos años de frustraciones sociales, él decía que venía a combatir a la casta, una persona tan débil fue tomada por los sectores más concentrados de la casta, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de los grandes grupos empresarios que hoy integran su gabinete, ¿no? Lo integran, por supuesto, con figuras que son personeros. Por ejemplo, el caso de Urnequian, que es el palo blanco, el testaferro del expresidente Menem. Por supuesto, sus negocios continuaron. También está el caso de la empresa Techin, ¿verdad?, que maneja toda la cuestión del petróleo. Bueno, hay una evidente tendencia a beneficiar a grupos muy concentrados. Hay estudios específicos en relación incluso al DNU, a qué parte de esos grupos, de esa casta que maneja la Argentina, benefician, ¿no? Y son grupos serios. Ahí está beneficiados, por supuesto, con el tema de la ley, la caída de la ley de góndolas, Molinos, Ledesma, la empresa Arcor, con el fin del marco regulatorio de las prepagas de salud, ¿no? Claudio Velocopit es el agente beneficiario, que es de Swiss Medical, nada menos, y el grupo de 4 o 5 grandes empresas prepagas que manejan el 80% del negocio, como Galeno, Sancor Salud, OSDE, la misma Swiss Medical, etc. Es decir, una persona muy débil fue tomada, ¿no?, por grandes grupos de poder. Entonces, ahí lanza una iniciativa que, claro, la sociedad civil, la gente, etcétera, pensó que se trataba de una transformación que la Argentina necesita, y esa iniciativa, que es el DNU primero y luego la ley Ómnibus, tiene una serie de traspiés hasta que finalmente cae en el Congreso. Ahora, quiero remarcar una cuestión que ha ocurrido en el nivel objetivo, no en el nivel subjetivo ni ideológico. No me interesa en absoluto la ideología. Es más, la ideología es la falsa conciencia con la que cada quien se justifica. Me interesa la objetividad. La Confederación General del Trabajo convocó a una movilización primero de delegados
en la plaza de tribunales, que debían ir por la vereda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un protocolo, digamos así, represivo de la señora Patricia Bullrich, a quien el mismo Milei hace muy pocos meses calificó de una montonera que ponía bombas en los jardines de infantes. Hoy es su ministra de Seguridad. A esa movilización de delegados por la vereda no concurrieron solamente los delegados por la vereda, concurrieron 60 o 70 mil personas. Fue una gran concentración que cubrió la Plaza Lavalle. Y ahí hubo una serie de acciones, como congresos confederales muy importantes, donde hablaron los delegados, y los delegados pidieron, junto a los dirigentes que acompañaron, pero los delegados pidieron una jornada de protesta. Esa jornada de protesta fue el 24 de enero, hace muy poco. La quieren olvidar y la quieren soslayar. En la ciudad de Buenos Aires se movilizaron 500.000 de personas. Están las fotos, están las pruebas, pueden indagarlo. Fue la movilización más grande en mucho tiempo que hubo en la ciudad de Rosario, 80.000 personas. En Córdoba, una movilización también gigantesca. Gente de Bahía Blanca me ha dicho que es la movilización más grande de la historia de Bahía Blanca. En Neuquén se movilizaron 30.000 personas, en la ciudad de Neuquén. Y así en distintas ciudades y pueblos del interior de la Argentina se movilizó gente. ¿Quién era esa gente? Esa gente era la clase trabajadora, es decir, todos aquellos que vivimos de nuestro salario y que con nuestro salario podemos simplemente reproducir y a gatas, ¿no?, nuestras condiciones de vida, que cada vez se van deteriorando más y que no tenemos capacidad de inversión, de acumulación, ni siquiera de ahorro. Entonces, quiero destacar que esa enorme movilización fue, como diría las antiguas escrituras, la movilización del resto del pueblo, es decir, el resto de Israel. Esto significa aquella parte del pueblo argentino, ya que estamos con estos temas, aquella parte del pueblo argentino que ha preservado su fe en la patria, su fe en la justicia social, su fe en su propia identidad, cultura y misión histórica. Eso se ha movilizado. Desde un punto de vista analítico, uno puede decir que ahí, en ese mismo acto, en esa misma movilización, se expresan dos formas concurrentes que solo se distinguen formalmente, es decir, analíticamente. La condición social de trabajadores, de clase trabajadora argentina, agredida brutalmente por este verdadero programa de la casta económica dominante para subyugarla y arrodillarla, y también la Argentina federal. El mismo acto fue social y federal al mismo tiempo. Ahora bien, la caída de la ley ómnibus no se explica por las maniobras de 3 o 4 pillos que viven del Congreso, es decir, del sueldo de los argentinos desde hace muchos años. Se explica como repercusión objetiva en el Parlamento por parte de esta Argentina social y federal, porque los gobernadores saben bien que si no están en condiciones de pagar los sueldos a médicos, docentes, empleados de la administración pública en general, las provincias se incendian. Entonces, frente a esta situación de esta movilización de clase trabajadora y de esta movilización federal y su repercusión en la superestructura, todos han tendido a taparla, a decir aquí no pasó nada, fue un problema técnico, fue por 2 artículos, fue una maniobra de tal o de cual. No, señor. Sin esa movilización, esto hubiera pasado y hoy Milei y la casta verdadera, digo la de Galperín,
la del grupo Ledesma, la de Swiss Medical, ¿no? la de los grandes dueños de la economía argentina, se hubiera anotado una victoria. Sin embargo, no se anotó esa victoria. Frente a eso, Milei se puso evidentemente muy nervioso, muy inestable él. Está en un viaje en Israel, compromete a la Argentina con el apoyo al Estado de Israel en una situación que desborda las posibilidades que tiene la Argentina. Con esto quiero decir que su anuncio de trasladar la embajada a Jerusalén viene solamente precedido por los Estados Unidos, ¿no?, que también tienen la embajada en Jerusalén, por Guinea, ¿verdad?, por Honduras y Guatemala. Argentina es un país que tiene unas 250.000 personas, con ciudadanos que son de religión o de identidad judía, tiene 500.000 musulmanes argentinos, ¿no? Y está Milei introduciendo un problema que nos va a traer dolores de cabeza, fruto de su irresponsabilidad, de su odio a la identidad argentina, que es una identidad de convivencia entre las distintas religiones, sobre la base, por supuesto, de una gran mayoría católica y cristiana. ¿Quién es Milei desde el punto de vista histórico? ¿Tenemos referentes? Sí, tenemos referentes. Milei es una especie de Rivadavia, cuyos planes soñados y demás dejaron muchos problemas, como por ejemplo el préstamo de la Varig Brothers, pero estallaron contra el país real. Entonces lo que va a hacer Milei de aquí en adelante es estallar con el país real. Ahora, ¿nosotros qué le podemos pedir o cómo podemos contribuir para que la Argentina real ofrezca su propio proyecto nacional? En el caso de las dirigencias sindicales no le podemos pedir que sean la solución al problema político argentino. Le podemos sí pedir que lo faciliten, no dándole cuerda a los sectores que ya nos condujeron al fracaso. Lo demás es una tarea de cuadros, de militantes, de dirigentes que sientan en profundidad la sagrada rebeldía, como decía el general Perón en Comunidad Organizada, de la justicia social, de la soberanía nacional, y que reencuentren a través del diálogo un camino de reconstrucción del campo nacional y del proyecto nacional. En esa tarea estamos empeñados a fondo. Si alguien tenía alguna duda, el 24 de enero quedó en claro que el pueblo argentino existe y no está muerto. Se movilizaron en todo el país al menos 1,5 millones de personas. Lo digo porque hay algunos que todavía no se dieron cuenta, porque no solo hay que leer libros, también hay que leer la conducta y la manifestación de nuestro pueblo. Desde ya, muchas gracias y un fuerte abrazo a los amigos y a los compañeros. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.